Bueno, y vamos a hablar ahora con el expresidente de Perú. Estoy hablando de Manuel Merino, que está en contacto con nosotros. Queremos hablar de la crisis sanitaria que atraviesa el Perú en un contexto también de una política, un contexto político complejo de los últimos meses, lo que pasó en el año pasado y elecciones que van a ser en el mes de abril dentro de muy poco. Mucho hay que hablar con Manuel Merino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Merino? ¿Me escucha? ¿Cómo estás, Marco? Claro que sí, sí te escucho. Muy bien te escucho. Gonzalo Romero es mi nombre, Merino, un gusto saludarlo. Bueno, preguntarle primero para que nos cuente cómo está Perú en este momento, en este contexto de pandemia. ¿Es uno de los países en donde hay una flexibilidad y la situación está controlada o por el contrario la situación sanitaria es compleja? Bueno, en realidad en esta segunda ola, como se le ha llamado, es mucho más compleja que la primera, en el sentido de que en la primera ola generalmente se enfocaba en las personas adultas mayores. Sin embargo, en esta oportunidad ha acogido mucho a los jóvenes. En algunas regiones del país ha sobrepasado los picos más altos que hubieron de contagio. Y lógicamente eso es una preocupación. El día de ayer hemos tenido a la Premier en el Parlamento Nacional, conjuntamente acompañada con la ministra de Salud y la ministra de Relaciones Exteriores, un poco para que explique al Parlamento Nacional parte de las estrategias que está haciendo el Ejecutivo, razones y motivos por los cuales la vacuna está demorando y naturalmente frente a esta nueva ola, qué estrategias nuevas se están aplicando, porque al parecer se estarían aplicando las mismas estrategias que tuvimos en la ola anterior, con el presidente anterior, con el señor Vizcarra, y en consecuencia la población ha perdido la fe, la confianza por estas circunstancias. En ese sentido es lo que yo te puedo comentar de lo que viene sucediendo acá en el Perú, y que lógicamente en ese marco estricto podríamos hacer un análisis mucho más fino de acuerdo a lo que tú consideres, pero exactamente las cosas están así. La economía en el Perú está resquebrajada, la pandemia está sobrelimitada, tenemos falta de oxígeno, falta de camas UCI, falta de vacunas que todavía no nos llegan. Recién a partir de la próxima semana posiblemente llegue un lote pequeño de unas 300.000 dosis, que es lo que ha anunciado el presidente de la República. Pero creo que la zozobra y la preocupación de la población está en que la estrategia que se está utilizando no ha cambiado absolutamente en nada a lo que hizo el gobierno anterior, y que lamentablemente lo que hizo es perder miles de vidas humanas. Lo que ha hecho es perder parte de la economía del Perú y naturalmente los negocios, que creo que son temas fundamentalmente importantes. Y hoy, cuando el Perú ha hecho una inversión importante en casi 60.000 millones de reactiva para las micro y pequeñas empresas para que puedan reactivar su economía, se ha declarado un nuevo confinamiento. Eso significa paralizar todas las labores económicas, y eso naturalmente ha puesto en zozobra y en preocupación, y hay casi una desobediencia a lo que se viene dando en la población, que es la población de repente más vulnerable, la población que de repente este gobierno debió iniciar antes de dar estas medidas, alcanzando los apoyos sociales, ya sea las canastas con alimentos, ya sea los bonos económicos, pero no como lo ha anunciado, en este caso el ministro de Cultura, que la canasta para estas familias estaría recibiendo a las 17, que es la fecha que estaría terminando el confinamiento que ha sido declarado, que es hasta el día 15. Esas son parte de las preocupaciones que puedo comentarte en este caso, mi estimado Gonzalo. Correcto, Merino. Y entonces hoy los comercios, el movimiento, la circulación en ciudades principales de Perú, como el caso de Lima, por ejemplo, ¿está restringida? Digo, ¿no hay una actividad comercial activa? Hay un confinamiento declarado por ley, pero no viene siendo obedecida por la Mm. población. La población, a raíz de los acontecimientos que sucedieron en el mes de noviembre, donde fue una de las partes principales que nuevamente elevó esta segunda ola, y que lamentablemente hubieron opiniones de gente experta en la materia, como en este caso médicos, que salían a dar opiniones permanentes sobre esta pandemia. En aquel momento dijeron que no se contagiaban. Y hoy hay toda una movilización contra la propia estrategia que ha puesto este nuevo gobierno del señor Sagasti, y eso naturalmente viene dando como consecuencia que las medidas dadas por el gobierno no están siendo acatadas como realmente deberían ser. La población ha perdido el temor, pero también es cierto que en este momento la ola está superando los picos más altos que tuvimos en la pandemia anterior. Ahora, Merino, ¿por qué no llegan las vacunas a Perú? ¿No ha llegado ninguna o ha llegado una tanda muy reducida? ¿Y qué vacuna es?
Bueno, en realidad lo que ha pasado con el tema de las vacunas es que en el gobierno del señor Vizcarra, que desde el mes de marzo que se dio el confinamiento y que muchos de los países empezaron a buscar la posibilidad de poder tener vacunas, naturalmente que estaban en experimento, que estaban en prueba, y que el Perú fue uno de los países que también se puso a prueba. Lamentablemente el Perú no pudo terminar de finiquitar los contratos que se tenían, en este caso ya trabajados, y en el mes de julio, o en el mes de julio, agosto, que debió haberse firmado, más tardar en el mes de septiembre, no se firmaron, o sea, se nos engañó, y luego los acontecimientos que se dieron, lo que ha hecho más bien el señor Vizcarra de pretender echarle la responsabilidad a los sucesos que ocurrieron en el Estado peruano, que fue la vacancia, evidentemente por temas de corrupción, por temas que fueron denunciados por sus propios socios del señor Vizcarra, temas que fueron denunciados por los propios medios de comunicación, y cuando el Congreso tomó la determinación de ir al proceso de vacancia, que era un tema constitucional, es lo que el día de hoy él excusa, que fueron los motivos por los cuales no se firmaron estos contratos que se tenía con Sinopharm, los contratos que se tenía con Pfizer, con la Moderna, con Johnson y Johnson, y eso naturalmente lo que ha hecho es postergar la posibilidad que la tiene el día de hoy ya Chile, que está vacunando, que la tiene Ecuador, que la va a tener en los próximos días Argentina, que en Estados Unidos, bueno, que como país desarrollado ya están vacunando más de 50 millones de ciudadanos americanos y residentes. Y en el caso nuestro, recién la próxima semana llegaría un lote pequeño de 300.000 dosis que podría alcanzar para 150.000 personas, cuando en realidad las personas de la primera contingencia sobrepasan las 500.000 dosis. Entonces estamos en ese problema. Hay un ofrecimiento por parte del gobierno del señor Sagasti, que el día 13 de este mes de febrero estaría llegando un lote de 1 millón de vacunas. Pero eso ha generado zozobra y preocupación porque son fechas que se han venido cambiando a lo largo de estos días y que nos genera duda y desconfianza de que en realidad nuevamente se vuelva a cambiar las fechas. Entonces, en esa secuencia, en un proceso donde no nos hemos implementado, a pesar de haber tenido una primera ola, con plantas de oxígeno, con camas UCI, con centros de salud habilitados, con una atención en el primer nivel de salud, y a eso se suma con pruebas moleculares, porque aquí las pruebas que se utilizaron fueron las pruebas rápidas que te daban falso positivo, falso negativo, y luego en algún momento hemos empezado a utilizar las pruebas antígenas, que sí tienen un poco más de certeza, pero no han sido todavía masivamente utilizadas, como sí ya lo han hecho en otros países, que te permite identificar a dónde está el punto de contagio, para que en ese punto de contagio hagas contingencia y no permita que nuevamente esta pérdida de control de este virus que nos está costando a los peruanos, de acuerdo a una información, digamos, internacional, más de 100.000 vidas, pero legítimamente reconocidas, aproximadamente 40.000 personas fallecidas, es lo que realmente tiene en zozobra a toda la población. Por último, Merino, le pido una respuesta breve porque estamos quedando sin tiempo. La situación política del Perú, ¿cuál es? Usted fue presidente durante un tiempo, hasta hace muy poco, hace pocos meses. Hay un presidente que, bueno, convoca elecciones para el mes de abril. ¿Cuál es el contexto político de Perú? ¿Estas elecciones de abril podrían ser una solución a la crisis que viene atravesando los últimos meses o podría profundizarla? Bueno, yo creo que esta elección del mes de abril, ojalá que la población se informe, porque dadas las circunstancias en que vamos a llevar las elecciones, lamentablemente los medios de comunicación tienen que ser tecnológicos, que esperemos esto se puedan difundir para que la población pueda escoger a su mejor candidato, pero sin embargo hay una preocupación porque este confinamiento que ha declarado el gobierno del señor Sagasti podría posponer las elecciones que se avecinan. Y eso sí que realmente creo que genera una gran preocupación, porque eso generaría más dudas de la población. En ese sentido, están todavía en evaluación los candidatos, las elecciones son para el mes de abril, esperemos que no haya postergación, pero esperemos que haya también implementación de las condiciones para que la elección sea una elección que realmente nos permita elegir al mejor candidato en las circunstancias en que nos encontramos, para poder salir de esta crisis, tanto económica, sanitaria y de oportunidad de falta de trabajo, porque se han perdido miles de fuentes de trabajo. Gracias, Merino, por su tiempo. Le mando un abrazo. Gracias. Un abrazo, un saludo a todos los hermanos argentinos. Bueno, expresidente del Perú conversando con nosotros en vivo en Canal 5 de Televisión.